Bienvenidos a este módulo 6 de Google Classroom, en el que vamos a hablar sobre las calificaciones. Recuerdan que en Google Classroom tenemos 4 pestañas: el tablón, el trabajo de clase, las personas y las calificaciones. En las calificaciones ahora mismo no aparece nada porque nosotros no hemos publicado todavía ninguna tarea. Cuando nosotros publicamos una tarea, en esta parte de la ventana nos aparecerán los nombres de los alumnos y en esta parte aparecerán todas las tareas que hemos creado a lo largo del curso. ¿Aparecerán qué tipo de tareas? Aparecerán las tareas de cuestionario y las preguntas, que son las 3 opciones de material que se pueden evaluar en el Google Classroom. También Google tiene la opción de calcular por nosotros la calificación general del alumno en el curso. Pero para hacer eso de manera correcta, lo tenemos que configurar. Para configurar la manera en la que Google calcula la calificación general del curso de los alumnos, tenemos que ir a los ajustes de la clase haciendo clic en el engranaje que está en la parte superior derecha de la pantalla. Al abrir ese engranaje, vemos que hay una sección que se llama calificaciones. Y en esa sección tenemos 3 subsecciones, o 2 subsecciones más bien: el cálculo de la calificación y las categorías de calificación. En cálculo de la calificación, Google nos ofrece 3 opciones. Por defecto aparece como sin calificación general. Eso significa que Google simplemente no hará ningún cálculo para darnos una calificación general de los alumnos. Hay otras 2 opciones que son puntuación total y ponderada por categoría. Vamos a ver un poco más a fondo qué hace Google en cada uno de esos casos. ¿Okay? Como ya mencioné, en el caso de seleccionar sin calificación general, Google simplemente no calcula nada y por lo tanto ni el alumno ni nosotros podremos ver la calificación general del curso. Esta opción la podemos usar cuando las otras 2 opciones no satisfacen la fórmula que nosotros usamos para calificar. ¿Ok? ¿Cuáles son las otras 2 opciones? Una opción es puntuación total. ¿Ok? En este caso, la fórmula que Google usa es esta. Toma el total de puntos obtenidos por el alumno y lo multiplica por 100 dividido entre el total de puntos posibles. Vamos a entender esto con un ejemplo. Vamos a suponer que durante el curso nosotros hemos creado 4 tareas, cada una por 20 puntos, y un proyecto final al que le hemos dado 100 puntos. Y el alumno ha obtenido estas calificaciones: 13, 17, 10, 15 y 73. ¿Qué es lo que hace Google? Lo que hace Google es calcular el total de puntos que el alumno ha obtenido, que en este caso son 128. Después calcula el total de puntos posibles, que son 180. Es el punto total máximo. Y por último, calcula la calificación general, simplemente multiplicando 128 por 100 entre 180. Y eso nos da una calificación general de 71.11%. La otra opción que tenemos es ponderar las calificaciones por categorías. Es decir, todas las tareas que creamos las clasificamos en diferentes categorías, que pueden ser 1, 2, 3, 10, todas las que queramos. ¿Cuál es la fórmula que usa aquí Google? La fórmula es muy similar a la anterior, pero como hay varias categorías, se hace una fórmula por cada categoría. En esta fórmula, el sigma representa una suma y el n representa el número de categorías que tenemos en la clase. Para la categoría 1, pues hay que calcular el total de puntos obtenidos por el alumno en esa categoría. Tenemos que también ver cuál es el peso que nosotros le hemos dado a esa categoría, si es un 40%, un 50%, un 60% del curso. Y también tenemos que tomar en cuenta
el total de puntos posibles en esa categoría. De nuevo vamos a verlo con un ejemplo. Este es la misma situación que en la situación anterior, pero tenemos dos categorías. Tenemos las tareas, que es la categoría 1 y que le damos un 50% de peso, y en el que tenemos estas 4 tareas, cada una por 20 puntos. Y tenemos la categoría de proyectos, que es el otro 50% de valor, de peso, y que es por 100 puntos. De nuevo, esas son las calificaciones del alumno, que son iguales a las del ejemplo anterior. Y aquí están los cálculos que hace Google. A1 serían 55, el total de puntos que el alumno ha obtenido en las tareas. B1 sería el total de, el peso, que son 50%. Y C1 sería el total de puntos posibles para esa categoría, que aquí son 80. Lo mismo A2, 73, que es lo que el alumno ha obtenido. B2 sería el 50% y C2 sería el total de puntos posibles, que es 100. Entonces la calificación general sería esto, 55 por 50 entre 80, más 33 por 50 entre 100, que nos da 34.375 más 36.5, para un total de 70.875. Google solo nos arroja un máximo de 2 decimales, por lo que hace, sube la calificación, pues 5 centésimas, ¿no?, de punto. Siempre va, si esto fuera .872, sería a .87, no a .88. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en la que Google puede calcular las calificaciones. Luego, aquí de nuevo en la configuración de la clase, en los ajustes de la clase, tenemos esta opción, mostrar calificación general a los alumnos. Por defecto está apagada, pero bueno, está apagada porque está sin calificación general. Si nosotros lo cambiamos a puntuación total, tenemos la opción de que los alumnos puedan ver su calificación general o no. ¿Ok? Es importante hacer notar que, vamos a volver un segundo a la presentación, que si nosotros no calificamos una tarea, esa tarea Google no la cuenta. Es decir, si nosotros tenemos estas 4 tareas y no calificamos una para un alumno, para ese alumno el total de puntos será 60, no 80. Por lo tanto, al principio del curso, si un alumno en la tarea 1 tiene 20 puntos, él podrá ver su calificación general como 100%. Porque Google simplemente ignora lo demás. Y en cuanto nosotros vamos calificando y publicando otras tareas, Google empieza a tomar en cuenta esos datos para calcular la calificación general. Por lo tanto, nosotros podemos decidir si queremos mostrar la calificación general a los alumnos durante todo el curso o si la queremos mostrar solo al final, una vez que ya hayan entregado todas las tareas. La desventaja de este sistema de Google es que puede ser un poco difícil para el alumno entender por qué al principio del curso tenía 100% y después ha bajado a un 80 o un 70. ¿Okay? Esto pues depende de lo que cada uno quiera hacer. Yo prefiero mostrar esto solo al final del curso, una vez que ya he metido todas las notas y que ya están todas las tareas y los exámenes en el entorno de Google Classroom. ¿Okay? Y normalmente lo que yo hago es usar las ponderadas por categoría. Para configurar esto, tenemos que añadir categorías de calificación. ¿Okay? En el instituto ahora mismo, lo que tenemos son unas tareas evaluadoras que tienen un peso de 60%. Tenemos un examen oral que tiene un peso del 30%. Y tenemos también el trabajo en clase, que es un 10%. ¿Ok? Ahora, es importante
muy importante que tengamos las categorías con un total del 100%. Si no tenemos ese total, si por ejemplo yo aquí tengo 20, y entonces eso ya sería 110%, Google no me permitirá guardar estos cambios, porque hay un error en las categorías de calificación. El total siempre tiene que ser 100. No puede ser menos, no puede ser más. Ahora sí, ya son exactamente 100 y ya puedo guardar esta configuración. Al hacer guardar, me regresa a la pestaña donde me encontraba antes. ¿Okay? En el siguiente módulo, que vamos a ver cómo crear tareas, veremos cómo también clasificar esa tarea en una de las categorías de calificación.